Hola Jenny, buena tarde. Hola, profe, buena tarde. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, ¿qué tal el calor por allá? Por Chapultepec. Ya refrescó, fíjese. Sí ¿Sí? estaba bochornoso, pero ya refrescó. Bueno, aquí en mi pueblo parece horno, está muy caluroso. No, aquí sí se sintió, pero no tanto, no como otros días. ¿Ah, sí? Pues acá, ahora sí, hoy estoy en el rancho, entonces acá en Sí, el pueblo se siente calor. Esperemos que no nos falle el internet, que todo fluya bien en esta tarde-noche. Vamos a esperar a que se conecten tus compañeritas tantito, ya por ahí sí, está Cari, a ver si ingresa. sí, profe. Sí, nada más nos falta Naranza. ¿Quién más? Cari, Angie. Lupita no va a estar el día de hoy, no nos va a acompañar, entonces vamos a esperar a que se conecte. A ver si puede conectar. Hola Aranza, buena noche, buena tarde, ya no sé ni qué, si tarde o noche, Aranza, buena. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, Qué bueno, qué algo bueno. cansada. Sí, y eso El trabajo. está bien, qué bueno, que sea por trabajo y no por otras cosas. Entonces, qué bueno que esté. Bueno, ya es Sí, viernesito para que descanse. ¿O trabaja mañana también? sí, mañana también todo el día. Híjole, bueno, pero ya el domingo sí va a descansar. Eso sí, ya tan siquiera. Está muy bien. Por ahí, Jenny, sus demás clases con sus otros profesores, bueno, no sé, creo que nada más es con Miss Francis, ¿verdad? Nada más tienen clases conmigo y con ella. ¿Las están también llevando entre semana? Ah, ok, Sí, muy bien. ¿Y en qué días la toman, Jenny? Con Miss Francis nos tocó el miércoles, después que usted. ¿Ah, sí? Ah, ok, muy bien. Sí. Profe dice Cari que no puede entrar. ¿No puede entrar? Sí, la veo que se conecta, pero no se puede. Supongo que es su internet, porque no la puedo. No se enlaza, se vuelve a salir. Entonces supongo que tiene problemas, pero ahorita checamos, si no ahorita le marco acá por videollamada. ¿Quién me falta? Nada más. Sanji, ¿verdad? Ya nada más. Sí, Porque, falta que... bueno, Inés, pero Inés pues no se conecta. Vamos a ver por qué, Lupita pues no. Ella me mandó un mensajito que hoy no puede estar, pero que la siguiente sesión sí ya está. Bueno, también eso tenemos que checar. Déjenme por aquí marcarle a Cari mejor. A ver si me aguanta la carga del teléfono, porque no lo cargué. ¿Dónde? Profe, ¿Mande? ¿Sí? perdón, profe, vamos a empezar con la exposición. Lo que pasa es que va llegando la candidata aquí y aquí, ahorita en mi casa están echando los cohetes y entonces va a escuchar muy fuerte. No te preocupes, ahorita voy a ¿Está retomar un bien? poquito el tema y no es ahorita inmediatamente tu participación, no te preocupes en lo que pasa la candidata, dale con sus cohetes, pues ya. Bueno, Ok, ya por sí, aquí está porque Angie, está déjenme todo. marcar. Ok, sí, ya ven que a mí también luego me pasa, pero déjenme ver aquí, llamarle a Cari, a ver si me responde por acá.
Hola Angie, buena tarde. Perdón, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítanme, déjenme, estoy aquí checando, tratando de enlazar a Cari. Ok. Hola Cari, buena tarde. ¿Cómo estás? A ver, vuelvo a hablar, porque creo que no lo escucho bien. ¿No me escuchas bien? ¿Cómo estás? Ya, ya. Bien, bien. Bien, gracias. Es que mi internet tiene como un mes fallado. ¿Qué pasa? Ok. ¿Te parece si te hago videollamada para que puedas ir viendo la presentación mejor? Porque creo que hice llamada normal. ¿Sí? Sí, sí gusta, profe. A ver, déjame ver. Creo que aquí. Cambiar a llamada. Aquí la cambio, permíteme. Ok. Bien. Ahora sí ya ves, ¿verdad? Ok. Déjenme. ¿Me escuchas, Cari? Ahora sí. ¿Me ves? Ay, no. Déjenme checar aquí con Cari. Que tenemos. Ya nada más. Bien, chicas. Bueno, en lo que pasan la candidata de Jenny, en lo que conectamos aquí a Cari, les voy a compartir lo que estábamos un poquito para retomar, lo que veíamos hace 8 días, lo que estábamos tratando de... a ver, ¿dónde está aquí? Estábamos, de alguna manera, hablando acerca de las primeras propuestas. No sé más que a Cari la voy a enlazar por llamada normal, porque ni con el WhatsApp. Permítanme checar aquí, nada más déjenme buscar a Cari, por favor, permítanme. A ver, ahorita se me responde. Bueno, lo que ella me contesta, ¿verdad? Estábamos hablando, pues, acerca de... Hola, Cari, ya te tengo por acá mejor. Creo que por el WhatsApp no se puede. No, profe, le digo que mi internet está fallando demasiado. Ok, bueno, pues no vamos a... Pues no vas a poder ver la presentación, pero bueno, espero... Voy a intentar ingresar de mi compu a ver si puedo hacer algo, ¿va? Ok, si no, aunque puedas ver por ahí y ya por acá escuchas como gustes. Me Pues dices, voy a ver si puedo. sale, entonces te cuelgo tantito y ya me dices qué pasa, ¿no? No, es que estoy intentando conectarlo, pero no me conecta, entonces durante la sesión voy a intentarlo, profe. Ah, ok, está bien. Seguimos entonces por este medio. No te Sí, mejor, preocupes, ok. gracias. Bien, estábamos comentando hace 8 días, no hace 8 días, ¿verdad? Bueno, en la clase pasada, sobre, pues, lo que fue las leyes de instrucción pública de 1867 1869. Veíamos la parte de la labor educativa que se hizo durante este periodo, la vital importancia que tuvieron Martínez de Castro, Gabino Barreda durante este periodo para elaborar estas leyes tan importantes que hoy pues son la base precisamente de lo que se formó después como sistema educativo mexicano. Seguramente ustedes, pues leyendo el libro, se han dado cuenta de muchas propuestas importantes. Por eso les decía, estos señores fueron grandes políticos que realmente analizaron toda la teoría, que supieron hacer política porque fue en beneficio del pueblo, no para beneficio de ellos, sino un beneficio para una sociedad, para poder hacer crecer el país. Y vamos, todos los licenciados, porque la mayoría de licenciados, ¿verdad? Todos los ministros de instrucción pública que se tuvieron en este periodo, hasta lo vamos a ver por ahí, hasta 1940 aproximadamente, pues van a ser personajes que realmente se preocuparon porque la educación eh, fuera para todos los mexicanos y realmente cambiara el rumbo del país. Después, desafortunadamente, de 1940 o antes con la creación del Partido Nacional Revolucionario, que después se volvió en el PRI, ¿verdad? Pues ya vemos otra serie de situaciones que van a cambiar el contexto de la educación hasta lo que tenemos hoy en día. Pero, pues muchas de las reformas que incluso se hicieron en este periodo persisten hoy en la actualidad.
Solamente nuestros políticos le cambian de nombre, le dan otro toque, ¿verdad? Distinto, ya se la apropian y demás, pero vemos que es una continuidad de lo que muchos de ellos propusieron en aquel entonces. Entonces, pues bueno, veíamos a Antonio Martínez de Castro, veíamos a Gabino Barrera, que ahorita vamos a retomar precisamente ya de forma más estructurada qué es lo que propuso, y sobre todo estas leyes orgánicas. Recuerden que estábamos hablando de Valentín Gómez Farías en un inicio y que durante lo que él propuso como vicepresidente en aquel entonces de la República, cambió demasiado al sistema. Pero después de 1833, durante casi 30 años, pues no hubo grandes cambios, se quedó con lo mismo, hasta que surgen esta serie de leyes, hasta que surgen otros pensadores importantes, precisamente Gabino Barreda, por ahí tenemos a Luis Mora, ¿sí? Otros importantes que le dan un auge importante a la educación. Durante este periodo, recuerden que lo más relevante o lo más importante que se tuvo fue el hecho de que se, se le quitó el poder a la iglesia en cuanto al educativo, sobre todo con la caída de lo que fue la Real Pontificia Universidad de México, que después se convierte en la Escuela Nacional Preparatoria, y después da paso a la Universidad Nacional de México, que después se convierte en la UNAM, y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Pues es como empieza otra corriente positivista, que ahorita vamos a hablar también, y empiezan cambios radicales muy, muy importantes en la estructura del sistema educativo de México. Entonces, las leyes de instrucción pública ya vimos fueron importantes, lo estábamos comentando, y en cuanto a la teoría pedagógica, pues bueno, se empieza a preocupar por la parte de la metodología, cómo enseñar al niño, por la parte de materiales, el material didáctico, una enseñanza objetiva e integral, aquí ya se empiezan a manejar, por eso yo les decía, muchos de estos pensadores, que ahorita lo vamos a ver con Barreda precisamente, pues se van al extranjero, estudian, se traen las teorías que existen y las ponen en marcha en el país, y esto va a hacer grandes cambios. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Sí, ya le cuelgo, mi mamá me prestó su celular. ok, está bien, Cari. Ok, muy bien. Gracias, profe. Si no, de nada. Bien, entonces, pues vemos cómo empiezan a preocuparse demasiado por el cómo enseñar, por traer esas ideas que ustedes recordarán que vieron por ahí en teorías pedagógicas a los primeros autores como Rousseau, como Pestalozzi, sí se acuerdan de ellos, ¿verdad? Que proponen y empiezan a proponer una educación basada entre la psicología y la pedagógica. Sí recordamos eso, ¿verdad? Cari, Angie, Jenny, Aranza, lo vieron por ahí en sus primeros 2 cuatrimestres, vieron toda la teoría pedagógica. Ahora espero que vayan relacionando precisamente esa teoría con todo lo que aquí se fue cambiando, y no solamente en México, sino todo fue a nivel mundial. Sí se acuerdan de estos señores, ¿verdad? Hasta los últimos que vimos por ahí desde Montessori, toda esa aplicación, vamos a ver a Montessori después en México, no vino a México, pero sí con las primeras educadoras que ponen en marcha aquí a Isaura Zapata, que ponen en marcha los preescolares, porque pues eso fue una creación después, incluso se van a estudiar con Proebel precisamente. Entonces, bueno, vamos a ir relacionando después. Recuerden que lo que tratan de cambiar es precisamente la enseñanza lancasteriana, que ya eran metodologías obsoletas que en su momento hicieron un gran cambio. Recuerden que las compañías lancasterianas pues atendían a muchos alumnos sin tantos maestros, entonces empieza a haber un cambio en esto, ya se consideraban pues metodologías obsoletas para para el nuevo país, ¿no? Para llevar el rumbo del país en cuanto a la educación, ¿sí? Entonces les comentaba yo, pues los métodos que se proponen, los libros que se crean, empiezan a crearse libros de texto que además eran gratuitos, desde ahí empiezan los libros gratuitos, ¿sí? Entonces vean lo que empieza a hacer. Entre ellos también tenemos a Manuel Flores, que ahorita lo vamos a retomar por ahí. Les dejé que leyeran el libro de la página 40 a la 52 más o menos, donde vienen otros 3 personajes importantes durante el periodo de transición de lo que fue la época de la Reforma, que esto es parte de la época de la Reforma. Ustedes recuerden en la historia todo el periodo de Benito Juárez o los periodos que estuvo en la presidencia de la República, y lo que es
el inicio del porfiriato. ¿Sí? En ese periodo, pues bueno, también existen personajes que de alguna manera van a, seguir eh, haciendo que se cumplan todas estas series de reformas que se habían hecho. Nada más por ahí tenemos a Ezequiel Montes, ¿sí? Por ahí seguramente ustedes lo han escuchado por el municipio de Querétaro, ¿verdad? Pero realmente también fue un político y sobre todo secretario de Instrucción que estuvo como que en contra de esto. Espero que hayan leído el libro, ahorita lo vamos a comentar. Entonces, hasta aquí espero que vayamos bien en cuanto a todo lo que se hizo en este periodo de la llamada reforma en México, ¿sí? El periodo de la reforma, por todas las leyes que se establecieron en el país por mandato de Benito Juárez. Como yo les decía, él no propuso todas las leyes, realmente fueron otros políticos que propusieron estas leyes y fueron haciendo los grandes cambios en el país, ¿sí? Bien, ahora vamos a retomar dentro de esto precisamente, vamos a retomar lo que es a Gabino Barreda. Vamos a retomar a él y a la Escuela Nacional Preparatoria, que fueron muy importantes. Jenny, no sé si ya pasó su candidata, por ahí, para ver si continuamos con Ya, usted. profe. ¿Ya? Ok, entonces voy a poner lo que nos elaboró Jenny para entender un poquito precisamente a este gran personaje que trae el positivismo a México y que pues a él se le debe parte de la filosofía del artículo 3º constitucional y de la educación actual en México, ¿sí? Entonces vamos a hablar de Gabino Barreda y la educación en México. Bien, Jenny, te escuchamos. Tú me dices si le cambio, si le avanzo, si le dejo ahí. En la siguiente, por favor, profe. Bueno, en esa está bien. Ahí empiezo. Ok, bueno, pues vamos a empezar a hablar acerca de Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores, mejor conocido pues como Gabino Barreda. Él nació el 19 de febrero de 1818 y fallece el 20 de marzo de 1881. Fue un médico, filósofo, positivista y político mexicano. Bueno, dentro de sus estudios, se dice que estando en la Ciudad de México, pues inicia sus estudios en la jurisprudencia, pero los interrumpe por seguir estudios en la química. En 1843 inicia sus estudios en la Escuela de Medicina y 4 años más tarde es el médico en las Fuerzas Armadas. Estuvo él 4 años en París, ahí junto con Pedro Contreras Elizalde, quien es considerado también pues otro liberal con ideas positivistas mexicano, es quien lo invita a tomar algunos cursos que impartía el mismo Augusto Comte. Y Augusto Comte pues era el creador de la filosofía positivista y enciclopédica. Bueno, Barreda empieza a tomar algunos cursos. ¿Tuvimos problema con tu audio ahí, Jenny? ¿No te escuchamos? ¿Sí me escuchan? No. Ahora sí, ya te escuchamos. Sí, ahí sí ya te escuchamos. Arriba, por favor, profe. No. Arriba. Sí. Bueno, parte también de la vida de Gabino Barreda es que dice que él cuando pasa su estadía en París regresa a México. Ahí pues es alguien muy cercano a Juárez y es el mismo Juárez quien lo comisiona junto con diferentes representantes a participar. Cuando él va organizando esta ley es también cuando sienta las bases de lo que más adelantito empezaremos a hablar, que es la Escuela Preparatoria Nacional. Es eso, ahí empieza ¿sí me escucha, profesora? Sí, sí te estamos escuchando, sí. ¿Sí? Sí. Perdón, ok. Empieza también a pensar eso, acerca de la escuela
de la Preparatoria Nacional. Entonces, ya cuando llega aquí, lo comisionan, participa en la ley y pues él está bajo el lema de amor, orden y progreso, que también es parte del lema de la escuela preparatoria. Y pues la principal aportación, ahora sí, si gusta bajarle, profe, por favor. Bueno, aquí, dentro de su filosofía positivista en la educación en México, pues primero vamos a establecer qué era el positivismo. El positivismo, pues, es una doctrina que se le atribuye a Comte, que niega a estudiar otra realidad que no sea sensible o comprobable. Es decir, que ellos no creían en nada que no podía ser comprobado a través de las ciencias o a través del método científico. ¿Cómo va formando esa filosofía positivista? Bueno, pues yo encontré esas 5. La primera es que la nueva metodología del positivismo, que todo aquello que se le debería de enseñar a la educación en aquel entonces debería de ser comprobable. Como ustedes saben, pues prácticamente años atrás la educación era a base de la teología, era la religión quien estaba a cargo de impartir la educación en México. Pero Gabino Barreda, gracias a los cursos que tomó, a los ideales que tenía, él los trajo en México, los retomó, y es ahí donde él decía que la educación debería ser alejada de... Bueno, el segundo es, el tercero, la mano con el segundo punto. ¿Por qué? Pues porque primero deberíamos de saber, primero deberíamos de entender eso a través de la razón y la experimentación. El tercero, el cuarto es que buscaba una educación moral, sí, y las dividía en 2, en científica y religiosa. La educación moral también sienta las bases de lo que es la Escuela Preparatoria Nacional. Esa también es, bueno, un poquito más adelante les voy a decir que, bueno, también fue parte de una materia, pero desde aquí, aquí que quería decir lo siguiente, bueno, pues aquí él decía que la educación y la religiosa, pues, a mi punto de vista, yo siento que va no es de la encargada. Ahí te perdimos, Jenny, en audio. Porque él decía que la educación moral, bueno, en educación religiosa. ¿Sí escucharon eso? No, ahí es donde te perdimos, es lo que te decía, que ahí te perdimos. Ahora ya te escuchamos, pero antes no. Sí, se escuchó. Ah, bueno, ahí empiezo. Bueno, esa educación moral religiosa. Ah, bueno, la educación moral religiosa. Escucha, Nada más Ay, a se ver. establecía, pero nada más en la religiosa. Y pues el último punto, la que establecía, pues, y pues el último punto, la educación es la base para la cohesión social. Aquí, gracias a su filosofía positivista, él creía que el progreso de un país se daba a través de la educación. Ya quería erradicar todos esos métodos de enseñanza, lacasterianos o religiosos, deudas, estaba más. Él creía en eso, en que la educación era
la base del progreso. Bien. Bueno, dudas hasta ahí, no sé si tengan dudas porque ahí acaba el primero. ¿Dudas, chicas, con Y ya de ahí Gabino, empieza el otro. Gabino Barreda y sus ideales educativos positivistas en México? ¿Alguna duda? Aranza, Cari, Angie. No, profe, porque pues ya casi la tarea que hicimos ahí venía todo. Sí, ¿verdad? Ok. Continuamos entonces, Jenny, con la Escuela Nacional Preparatoria. Ujú. Sí, por favor. ¿En esta o le paso? Ujú. En la que sigue, por favor. Sí, la tarea que hicimos ahí venía todo. Ahí está bien. Sí. Bueno, la Escuela Sí, por favor, Nacional Preparatoria, pues se crea en 1860. Gracias a él empieza su creación. Ahí Gabino Barreda, porque y también pues empieza, bueno, él y varios personajes que también intervinieron, pero prácticamente el que estaba amando era él. Establece, les digo, desde los profesores, de su plan de estudio, las materias que iba a impartir, algunas de las características, prácticamente todo. Él estuvo a cargo de la dirección, pues solamente 11 años, porque durante el, quien lo designa como embajador de Alemania y por eso renuncia, y pues era crear un plan de estudios que durara 5 años. Esa era la principal. El objetivo, un fondo común de verdades que le permitieran comprender el fenómeno de o sea, darle realmente puede experimentar y observar. Y pues que le permita comprender todo lo que le rodea, porque lo vamos a ver, por ejemplo, en lo que es su plan de estudios, de acuerdo a las materias. Él no solamente se basa en darle que matemáticas, que física, que química, no, también empieza a basarse en comprenderlo, porque, por ejemplo, en las materias de lo que era la moral y la lógica, es ahí donde establece también, él quiere relacionarlo en un todo. Bueno, las clases empiezan a impartir, el 3 de febrero, con una matrícula aproximadamente de 800 alumnos. Aquí, su plan de estudio se regía a través de enciclopedismo, debería ser íntegro y el orden de las materias riguroso. Cuando Gabino Barreda crea esto, le daba mucho énfasis a lo que es la ciencia. Enciclopedismo, pues porque debería de basarse en las ciencias. Deberían de ser realmente lo que les venía comentando. El orden de las materias debería ser riguroso. Bueno, eso espero y ahorita igual me comprendan de acuerdo a la otra diapositiva, pero aquí es prácticamente que él estableció así bien detalladamente qué materias se impartían, cuántas horas se daban, a quiénes se les daban, porque no a todos se les daba el mismo plan de estudios. Algunos sí tenían las mismas, pero otras no. También de acuerdo pues a la licenciatura o al programa educativo pues que estaban teniendo en aquel entonces. Y bueno, aquí dice, la clasificación de las ciencias fue de la más abstracta a la más concreta. Partir de un todo a algo más complejo. O sea, aquí también entra mucho lo que es la ciencia, el método científico. Bueno, aquí es algún dato bien importante que encontré, lo que comentaba el profe, que la Escuela Nacional Preparatoria prácticamente permite la fundación de lo que nosotros conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México de 1910. La que sigue, profe, porfa. Sí, claro. Gracias. Bueno, Gabino Barreda, él, para poder crear todo lo que les venía comentando acerca de la Escuela Nacional Preparatoria, pues le dirige una carta a Mariano Riva Palacio, en aquel entonces era el gobernador de México, el cual es un documento muy importante y donde establece
que, bueno, significó una revolución profunda de métodos de enseñanza. Busca consolidar la teoría y la práctica, lo abstracto y lo concreto. O sea, es un documento muy importante porque ahí reafirma todo lo que está diciendo. Le da esa importancia de poder crear esa escuela, de saber qué es lo que iba a hacer y cómo lo iba a aplicar. Bueno, el plan de estudios. Aquí, el plan de estudios entra en rigor pues el 24 de enero de 1868. Estas 7 que les puse prácticamente, como se dieron cuenta igual en la tarea, son las más importantes, las materias más importantes que se impartían, pero aquí, como sabemos que los ideales eran de Augusto Comte, prácticamente son parecidos, nada más que él sí los diferencia, porque me parece ser que Gabino Barreda incluyó lo que era la botánica y la zoología, y bueno, unas que otras que están en la parte de abajo, aquí te les voy a ir explicando, pero prácticamente su plan de estudios es casi igual a los ideales que tenía Comte, ¿sale? Bueno, la primera pues era las matemáticas. Esa decía que era obligada para todas las profesiones que se impartían en la escuela. No podía haber matemáticas en ninguna profesión, o sea, no deberían de estar ahí. La segunda pues es la astronomía. Aquí pues aplicaban métodos matemáticos, estudiaban los fenómenos de los más simples de la naturaleza. El tercero pues es la física, es la ciencia que tiene el carácter experimental y observación. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Si se dan cuenta, bueno, al menos desde que empezamos a leer, si se dan cuenta, igual en el archivo que el profe nos mandaba, aquí dice, y en la parte de atrás yo decía que las materias deberían ser rigurosas, deberían de llevar un orden, no nada más como a veces actualmente se pasan los planes y programas de estudio que están ahora. Él entendía eso, la lógica y la razón, que enseñar primero y después, lógico, ir uniéndolos para que el alumno de aquel entonces pues comprendiera lo que iba a hacer. Por eso empieza primero con las matemáticas, después la astronomía, donde ahí dice, aplica lo que estudió antes, los estudios matemáticos. Luego la física, ¿por qué? Pues porque aprendió a lo mejor algunas leyes, algunos estudios matemáticos y después a través de la física lo debe de experimentar y observar. Sean matemáticas o no, lo debería de experimentar porque estaba basado a través de las ciencias. La tercera, pues, es la química. Aquí, pues, dice que usaba en plenitud todo su método de experimentación. Ahí lo que él, lo que se le enseñaba al alumno, lo debería de experimentar para poder comprobar. La que sigue es la botánica y la zoología, pues aquí aplicaban métodos de observación, experimentación y comprobación. Lo que nosotros sabemos que pues son los pasos del método científico, lo que venimos diciendo, la ciencia. Todo era a través de la ciencia. El sexto es la geografía y la historia. Aquí pues se empleaba comprender el contexto demográfico y social de los alumnos. Estas dos iban relacionadas porque también se establecían lo que eran los sucesos históricos. La 7 es la lógica. Esta prácticamente fue una materia nueva, por así decirlo, y que se diferenciaba de lo que utilizaba Comte en su plan de estudios. Aquí, bueno, dice, primero se permite aprender a ejecutar operaciones correspondientes y luego las reglas teóricas. Lo que le venía diciendo, el plan de estudios realmente venía ordenado, enseñar al alumno todo aquello que podía hacer a través de su lógica, hacerlo razonar para poder después entender todas aquellas reglas teóricas que se les iban dando. Bueno, otra de las materias importantes que se impartían eran las lenguas vivas, como el francés, el inglés, el alemán, el italiano. Me parece ser que también él implementó lo que era el castellano y el latín, pero no tuvo mucho auge porque en aquel entonces, ya como que esas se iban perdiendo poco a poco. También utilizó lo que era la gramática, que ahí dice que nada más aplicaba para el tercer año, la literatura, que era prácticamente una materia impartida a los abogados, la paleografía y taquigrafía, y la moral, que es otra parte de las materias que él estableció. Lo que era la lógica y la moral era prácticamente lo que diferencia de los ideales de Comte. Aquí, por ejemplo, también empezaba a leer que decía que también utilizó lo que era la psicología, la astronomía sí estaba, ahí se me olvidó el otro. Bueno, pero la cosa es que aquí también lo que me llamó mucho la atención es de que como las materias eran rigurosas, él también se preocupaba
por tratar de darle al alumno algo que no se le fuera a olvidar. Por ejemplo, había un ejemplo en lo del castellano. Decía que esa se las impartía prácticamente casi en el último año para que el alumno, pues saliendo de su programa educativo, los pudiera ejercer y no se le olvidara. Como que le daba mucho énfasis a lo más importante y ya después como que lo más simple lo iba dejando después. La que sigue, profe, porfa. Bueno, y aquí encontré algunas de las ventajas y desventajas. Bueno, pues aquí dice, no solo se basa en materias propuestas por COM, lo que les venía diciendo, agregan la ideología, la historia, la literatura, la gramática, español en general, el griego, la geografía, la lógica y la moral. Esas eran las más importantes que se diferenciaban. Bueno, aquí una desventaja era que tenían un problema en la práctica de los textos y el profesorado. ¿Por qué de los textos? Porque ellos, como ustedes saben, pues se basaban en ideologías, por ejemplo, lancasterianas o de la religión, entonces prácticamente eran los únicos textos que hasta en aquel entonces existían. Y lógico, algunos eran traducidos en otra lengua, estaban escritos en otra lengua o en otro idioma. Y dice, el profesorado, pues, ¿por qué? Porque él realmente, tal vez sí existían profesores que pudieran dar las clases, pero en aquel entonces los que tenía el sistema educativo pues no eran aptos para poder establecer estas ideas que Barrera traía. Ahí una ventaja es que dice que les dio a los maestros podían redactar sus propios textos. Esos textos, lógico, también eran a base de las ideas positivistas, no nada más como que lo que los maestros querían enseñar. Una igual ventaja era de ese que impulsó las clases diarias en las ciencias con una duración de 1 hora y media. Ahí, pues, y lo que les decía, él le daba mucho énfasis a lo que eran las ciencias. Bueno, esa era prácticamente la organización. Otra parte igual importante acerca de su organización fue lo que era su plantilla escolar. O sea, les digo, él organizó todo, vio todos, desde lo más materias, plantilla, todo. Él no dejó ningún ámbito de la educación fuera. Aquí dice que escogió destacados hombres de la ciencia para formar al profesorado, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, a Francisco Díaz, Covarrubias, al presbítero Las Diao de Pascua, Alfonso Herrera, que impartía la cátedra de Historia Natural, Leopoldo Río de Loza, que impartía Química, Francisco Bulnes, que impartía la cátedra de Historia, Ignacio Ramírez, la Literatura, aquí Manuel Fernández Leal, Eduardo Garay y el mismo Gabino Barreda impartían clases de moral y lógica. Y, pues nada más creo. Sí. Okay. Sí, nada más. Hasta ahí acabo. Muy bien. ¿Les parece si les corto tantito porque se acaba aquí la sesión para terminar con esto? Un minutito, bueno, 30 segundos y me vuelvo a incorporar. Por favor, permítanme en lo que me vuelvo a incorporar.